Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, yéndonos al libro del Génesis. Allí en el capítulo 33. Ahí se creó, allí se produjo el encuentro entre Jacob y Esaú. Una reconciliación entre dos hermanos. Génesis capítulo 33, para leer los versículos 1 al 4. Porque el tema de esta ocasión es la necesidad de la reconciliación. Siendo así, lo que leemos allí es que dos hermanos, hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, por causa de la bendición paterna, o también llamada la primogenitura, que era una bendición principal que recibía el hijo mayor, hubo una especie de discusión. Se armó allí un verdadero conflicto, donde se vieron involucrados pues el papá, la mamá y por supuesto los dos hijos, ya que Esaú en su momento, no sé consciente hasta dónde, pero renunció a esa bendición de la primogenitura, y Jacob, de alguna manera, pues aprovechó esa situación para recibir la bendición de su padre. Esto causó un gran y tremendo disgusto en Esaú, al grado de que dice la Biblia que lo quería matar. Por recomendación de su madre, Jacob tuvo que huir allá con un tío llamado Labán, y se entiende que Esaú por muchos años guardó ese rencor, y no sé hasta dónde, odio en su corazón contra su hermano Jacob por esta causa. Vemos aquí no detalles en cuanto a cómo se fue propiciando esa reconciliación, pero sí llegamos al momento en el cual encontramos a estos dos hermanos, cómo ellos se reconcilian. Dice Génesis 33, del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos y miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se supone que de acuerdo a la costumbre oriental, en mucho, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, dice el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Con esta escena en mente, que nos va a servir para ilustrar el tema de hoy, la necesidad de la reconciliación, tenemos aquí que dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Ambos lloraron, se reconciliaron. Bien, pues no es un único caso que podríamos encontrar en las Sagradas Escrituras, pero tal vez el más descriptivo. Pero podemos ver además de esto que la reconciliación
tiene un alcance significativo, muy importante y de gran necesidad en lo que cabe en las relaciones entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque la reconciliación es un cambio de relaciones. Y lo ideal, por supuesto, es que ambas partes, enemigas, adversarias, contrarias, tomen la iniciativa de reconciliarse simultáneamente para que las cosas, yo digo, den buen resultado. Puede tratarse de dos bandos que están en conflicto en calidad de enemigos. Puede tratarse también de esposos. A veces surgen conflictos entre los esposos. En esa relación, yo digo, una de las relaciones más estrechas que pudiera haber entre humanos, ¿sí? Y que surge alguna situación en algún momento y que los esposos pues están molestos por algo, irritados, guardan resentimientos y que tengan la necesidad de reconciliarse. O puede tratarse de un hijo con relación a su padre. Yo creo que esto también es significativo y hasta cierto modo pues una gran necesidad de que el hijo en ese caso se reconcilie. A veces son los padres, ¿verdad? Pero hay una reconciliación real. Puede tratarse de dos países que están en guerra, se ven como enemigos y que deban hacer las paces. Pero de los ejemplos o de los casos citados hasta aquí, una de las relaciones que debe ser restablecida y que urge que esa relación sea restablecida es entre Dios y los hombres. Sí. Y como ya podemos entender, Dios tomó la iniciativa. Sí, por cierto, Él tomó la iniciativa para tener un acercamiento con el hombre y hacer los preparativos necesarios para que las condiciones estén a modo, ¿sí?, para esa reconciliación. Porque hemos venido citando que por causa del pecado, por causa de la rebelión del hombre, ¿sí?, Dios vio la necesidad, por así decirlo, de echar al hombre del huerto del Edén. Lo corrió, lo echó, estando muy disgustado el Señor, ¿sí?, por causa de la desobediencia de Adán. Y bueno, viniendo y cumpliéndose el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo debía venir a esta tierra, dice ya el apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, dice de esta manera: y por medio de Él, ¿sí?, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Notemos qué expresiones tan hermosas, ¿verdad?, como esta última, haciendo la paz. Sí, porque por causa del pecado el hombre no solo se había alejado, hubiera sido esto más sencillo, con un regresar hubiera sido suficiente, pero así también como no le fue suficiente al hijo pródigo con el hecho de regresar a su casa, sino pedirle perdón, el llevar la mejor actitud para reconciliarse con su padre, ¿sí? Así al hombre no le es suficiente con hacer un giro y ya, bueno, volveré a Dios y aquí no ha pasado nada. No, recordemos que para que se llevara a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre, Dios
tuvo que disponer la entrega de su único hijo allá en la cruz del Calvario para que la reconciliación fuera posible o sea posible. Así que dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si allí fue martirizado y sacrificado el Señor Jesús, como ya sabemos, y en estos días, bueno, se estará mencionando o recordando en mucho, ¿verdad? Esa obra, aunque no siempre con la mejor de las disposiciones. Bien, entonces aquí tenemos que la reconciliación implica un cambio de actitud en ambas partes. No es suficiente que solo una de ellas tenga el mejor propósito y el mejor deseo para ese acercamiento y esa reconciliación. Ambas partes, cada una cumpliendo y teniendo que hacer lo que le corresponde en su momento. Pero aquí podemos ver que por este cambio se reemplaza, este cambio de actitud, este cambio de relaciones, se reemplaza un estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y de comunión con Dios. Ese es el alcance, por decirlo así rápido, el alcance, la importancia, la trascendencia que tiene la reconciliación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque la necesidad, Dios ya hizo la provisión, pero la necesidad está de parte del hombre. El hombre necesita, o los hombres, o los seres humanos, necesitamos reconciliarnos con Dios. Sí, necesitamos cambiar nuestros caminos pecaminosos. Necesitamos renunciar a aquello que disgusta, ¿verdad? Y causa más que molestia al Señor. El hombre vive en un estado de enemistad contra Dios. Yendo otra vez a la palabra del Señor, allí en Romanos 8, versículo 7, dice que por esa condición, estando en esa naturaleza carnal y esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Hay una tendencia de los seres humanos en general hacia la maldad, hacia el pecado. Y dice aquí Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne, habla de la naturaleza pecaminosa, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, a la palabra del Señor o a la voluntad de Dios. Dice que ni tampoco pueden. Es decir, podrá el hombre hacer, y ha hecho, ¿por qué no decirlo? En algunos casos, en algunos sectores de la humanidad, el hombre ha hecho algunos, esfuerzos, sí, ha tenido buenas intenciones, sí, con cambiar, con ser mejor, con reformarse, sí, tomando y recibiendo ciertos cursos o terapias. Sin embargo, esto no es suficiente porque no es precisamente lo que Dios pide, lo que Dios requiere en su palabra. La humanidad toda se halla bajo el terrible juicio de Dios. Si el hombre no se reconcilia con Dios en su momento, en su oportunidad, y le ocurre o le viene la muerte, ¿sí? Ya no hay más solución, no hay remedio. Hebreos 9:27 dice que está determinado a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Sí. Entonces, no se puede ayudar a sí mismo. Sí, puede pedirle o solicitarle ayuda quizás a otro semejante, pero tratándose de la reconciliación con Dios, el hombre
se encuentra imposibilitado. No está la solución en nosotros mismos. Sí. Así que con esa imposibilidad de justificarse a sí mismo delante de Dios, el hombre, yo creo que haya casos donde desespere, sí, se inquiete, se llene de inquietud, pero todos debemos saber que hay un plan de parte del Señor, ¿verdad?, para esa reconciliación. Y si no podemos por nosotros mismos tomar la iniciativa para reconciliarnos con Dios, Dios sí lo ha hecho. Él sí lo ha hecho. Bien, debemos preguntarnos por cuánto esto es de gravedad, la enemistad con Dios es de gravedad. ¿Qué provoca la enemistad del hombre con Dios? ¿Qué es lo que produce? Bueno, hay algunas cosas importantes que citar, que mencionar, y sobre esto la importancia de la reconciliación, la urgencia de la reconciliación. El hombre ha provocado la santa enemistad contra Dios por su mal proceder. Sí, hay una enemistad. Dios, pues, no tiene los sentimientos, no abriga los sentimientos en la naturaleza, en la composición, ¿verdad?, que nosotros los abrigamos, porque son sentimientos impuros, no son sentimientos limpios, los de resentimiento, amargura, odio, etcétera. No, Dios no abriga así esos sentimientos, pero sí, esta enemistad del hombre con él o contra él le produce, ¿verdad?, le provoca su santa enemistad. Otra cosa que hay que citar es que Dios se muestra como un Dios airado, más que molesto, más que simple enojo. Dios se aira, sí, Dios se muestra airado. Dice Romanos 1:18 de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Allí en ese capítulo, en ese contexto, versículos antes, versículos después, se ve en ese capítulo 1 de Romanos. Conviene que, si es posible, se lea esto en otro momento. Pero, ¿por qué está enojado Dios? Por eso mismo, por el proceder, por la maldad, por el pecado que está en el corazón del hombre. ¿Y contra quién peca el hombre? Bueno, sobre todo contra Dios. Pero esto también despierta sus juicios, los juicios de Dios. Dios ha pronunciado juicios en su palabra. Hay que leer en su momento esas porciones para darnos cuenta, ¿verdad?, de la gravedad del pecado del ser humano contra Dios. Segunda carta a los Corintios 5:10 dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Alguien diría, bueno, afinando por allí esta situación, se hace mención aquí de la comparecencia que los hijos de Dios debemos tener ante el tribunal de Cristo, y que los no redimidos o los no salvos en su tiempo, en su oportunidad, deban presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Sí, eso es. Pero continúa diciendo este versículo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho.
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, el pecado del hombre produce una santa enemistad en Dios, provoca su ira, sí, promueve sus juicios, sí, pero también su venganza. Va a llegar el momento en que Dios va a cobrar, ¿verdad? Va a cobrar de manera decidida, e irremisible, e inminente, e inaplazable, ¿verdad? Ya todo lo que el hombre le ha ofendido. Dice Romanos 12:14 de esta manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que aparte de que este versículo nos hace notar que no debemos vengarnos por nosotros mismos, sí, porque esto no es bueno, esto no es correcto, esto no debemos hacerlo, no cobrar venganza por nosotros mismos contra otro semejante. Es Dios el que va a vengar todo lo que el hombre ha delinquido y ofendido, y todo lo que el hombre ha hecho en cuanto a procedimientos malos, ¿verdad? Y perversos delante de él. Él lo hará. Tarde o temprano, Él lo hará. Y desde luego, por cuanto el hombre ha quebrantado, en términos generales, la ley de Dios, y no se trata aquí de pueblos precisamente, o únicamente uno diría, bueno, es el pueblo judío el que tiene más que ver ahí con la ley mosaica, con la ley de Dios. Ellos, o contra ellos, ¿verdad? Debe ser ese juicio de Dios, porque ellos habrán quebrantado, ¿verdad?, la ley divina. Aquí está trazado en términos generales. Y la maldición de la ley, así quebrantada, ¿verdad?, traerá consecuencias. Gálatas 3:10 dice de esta manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, aquellos que se mantienen bajo el antiguo sistema, sí, o que quieren, algunos han salido de ahí o se han refugiado bajo la gracia de Jesucristo, buscando su perdón y el buscar la justificación delante de Dios, y lo han conseguido, pero luego dan un sesgo, hay una desviación y dicen, no, yo prefiero guardar la ley, ¿sí?, y empezar a cumplir con las obras que allí se especifican. Bueno, siendo así, Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel, así está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere, notemos, que no permaneciere, que no cumpliere, que no obedeciere todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, en mucho lo que está especificado en la ley mosaica es un plan de obras, sí, que por sí mismas, bueno, excepto que si se cumplen todas al 100%, sin fallar en una sola, ¿sí?, el hombre vivirá por ello, así está señalado. Pero con un mandamiento, con un precepto, con una ordenanza, ¿sí?, que quebrante el hombre, ¿sí?, con eso se hace responsable de todo, como si nunca hubiera tenido la mayor intención de cumplir todo ello. Bien, la reconciliación, lo hemos estado diciendo, proviene únicamente de Dios. La provisión la ha hecho Dios. Y en esto encontramos que
es Dios el que busca recuperarnos para sí. Sí. Él lleva a cabo el gran rescate, todos los preparativos para el gran y más específico y más admirable rescate del que se pudiera hablar en toda la historia. Sí, rescatar al ser humano. Está ilustrado en algunas parábolas, en la palabra del Señor, ¿verdad? Como en la parábola de la oveja perdida, ¿sí? Ya cité el caso del hijo pródigo. Sí, está ilustrado, más que ilustrado. Sí, Dios ha hecho todos los preparativos para la reconciliación del hombre. Dios es el sujeto de todo el proceso de reconciliación. A Él se le atribuye. Sí. Por eso es que cuando una persona, que pudiera ser esta, se vuelve a Dios arrepentido, convicto, consciente de su mal y de su necesidad de perdón y de reconciliación con Dios, esto no le cuenta a nadie como mérito. No hay mérito en arrepentirse, no hay mérito en volverse a Dios, no hay mérito en confesar los pecados. No, esto no se nos acredita. Sí, es una necesidad del ser humano y ya. Sí, no cuenta como obra toda esa acción que por cierto es importante. Su amor, el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sí, por medio de la muerte de Él, del Hijo de Dios, de su entrega, de su obediencia incondicional a la voluntad del Padre, allá en la cruz del Calvario, sí, por medio de eso es que nosotros somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Romanos 5:10 dice de esta manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, notemos, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. He allí la gran dádiva, incomparable, el regalo que no tiene precio, es incalculable, ¿sí? La salvación que Dios ofrece gracias a la muerte, pero también a la resurrección de su Hijo Jesucristo. De esta manera, y únicamente así, la ira de Dios en el juicio final es quitada desde ahora. Ya no más. Y no es que Dios esté allí con índice de fuego ahí, señalándonos, culpable, pecador. Dios no tiene necesidad, sí, de estar apuntándonos en dirección, ¿verdad?, nuestra, para promover, para despertar en nosotros la culpabilidad, la conciencia de pecado, ¿sí? Es por la gracia del Señor Jesús, por su grande amor manifestado y por la labor noble, santa, consoladora e indispensable del Espíritu Santo, trabajando todo el tiempo, de noche y de día, en cualquier lugar donde el hombre se encuentre, ¿sí?, para tocar el corazón del hombre, para redarguirle, para tratar de convencerle de su necesidad de volverse a Dios con todo su corazón. Sí, al morir Cristo, nosotros somos reconciliados. Su sacrificio es suficiente. Sí, por su muerte somos justificados. Por el derramamiento de su preciosa sangre, sí, somos justificados. De esta manera, la ira de Dios en el juicio final, decía, es quitada desde ahora. Ya no más quedar expuestos, ya no más estar expuestos al juicio de Dios. Ya no más temor acerca de ello, del castigo
de la ira de Dios, que si no hay reconciliación, pues esto será irremisible. Pero de lo contrario, si está antepuesto allí en la obra sacrificial, cruenta, redentiva del Hijo de Dios, no más temor por comparecer ante el juicio final para recibir el castigo definitivo y eterno. Y se hace manifiesta su justicia de esa manera. Si el perdón de nuestros pecados, y especialmente si estamos dispuestos a creer, a confiar, a entregar nuestra vida así como está, a entregarle nuestra vida al Señor. Así que la reconciliación es una obra de Dios, solo de Él. Sí, viene de Él y hay que recibirla como dádiva, como algo inmerecido. Sí, porque no somos dignos de tal obra, ¿verdad?, de parte del Señor. Él es el único que abre esta posibilidad para recibir gracia y perdón, la pacificación con Él, sí, tan necesaria en todo tiempo, pero pudiera haberse agudizado en algunos casos en este tiempo, por cuanto también se ha incrementado en términos generales la maldad y el pecado por parte del ser humano. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, notemos eso, estabais lejos de Dios, lejos de la gracia del Señor, lejos de la posibilidad del perdón, ¿sí? Lejos de la posibilidad de obtener la salvación y la vida eterna. Dice, habéis sido hechos cercanos. Notemos el contraste. En otro tiempo estábamos lejos, pero hemos sido hechos cercanos, pero hay una mediación allí, hay un intermediario, es la obra de Cristo, la obra del Señor Jesucristo. Nadie más, sí, por consagrado, por cerca de Dios que haya estado y haya dado muestra de una vida ejemplar, una vida modelo, sí, de consagración a Dios. Nadie más podía haberse ofrecido por nosotros, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es. En conclusión, la provisión para la reconciliación ya ha sido concedida. Lo he tratado de explicar y de repetir en el transcurso de esta exposición. Sí, ya todo está listo, ya todo está preparado. De parte de Dios no falta ninguna cosa. Él sigue esperando al hombre, ¿verdad?, que se vuelva a Él. Y por supuesto, si aceptamos la salvación en Cristo, por la fe, somos reconciliados con Dios. Dios nos asegura que la sentencia de condenación ya no está en contra nuestra. Ya no más temor al futuro. Ya no más temor al encuentro con Dios. Porque un día, tarde o temprano, nos tenemos que encontrar con Dios. Vamos a estar delante de Él, querramos o no querramos. Aquí lo más importante, lo indispensable, es que a tiempo, hoy mismo, hayamos hecho las paces con Dios, nos hayamos reconciliado con Él, ¿sí? Y más de uno, sí, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque el Evangelio está siendo predicado todos los días para anunciarnos esto mismo y para hacernos saber la gran necesidad de la reconciliación. Y ya como personas salvas, desde luego, hemos tomado ahora el ministerio de la reconciliación. Quiero leer un hermoso pasaje. Para mí es muy hermoso este pasaje
que se encuentra en la segunda carta que Pablo el apóstol escribe a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Sí, porque ahora Dios nos ha confiado, el Señor nos ha entregado un ministerio y si alguien pues necesita preguntar, bueno, pero ¿por qué predican? ¿Por qué invitan a la gente a acercarse a Dios, a arrepentirse, a buscar al Señor? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque se nos ha encomendado a los ya salvos. Sí, se nos ha encomendado esto mismo. Estoy en capítulo 5, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 18, sí, al 21. Y con esto concluyo esta exposición en esta ocasión. Dice así leyendo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Notemos, es ineludible y todos los ya salvos debemos tomarlo con gusto y con responsabilidad. Tenemos este ministerio ahora de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Notemos, tenemos ese mensaje, tenemos esa encomienda, el que los hombres se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que esta es la invitación. Es la invitación por ahora y todo el tiempo que el Señor nos conceda hacerla y llevarla a cabo. ¿Sí? Este es el mensaje. Reconcíliate con Dios. Esta es la gran necesidad del hombre. Sí, de todos los seres humanos sin excepción. Sí. Haz las paces con Dios ahora que es tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios siga haciendo la obra en tu vida, en tu corazón. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.